Bueno, todos los casos relacionados con falsificación y con cambios de personalidad, no solamente es que interesen al lector, es que han dado lugar a un montón de películas basadas en esos casos. Hay uno que es enormemente famoso, y perdón ahora que la memoria no me acuerdo el nombre de la película, pero es un personaje que yo creo que mucha gente ha visto, que en un momento determinado, un hombre muy joven, no llegaba a los 20 años, incluso llega a disfrazar de azafatas a un grupo de mujeres y volar como piloto en una importante compañía de Estados Unidos. Y curioso, porque ese mismo personaje, que luego es detenido y se convierte en asesor del gobierno de Estados Unidos, porque era tal experto en falsificación que les ayudaba muchísimo a encontrar este tipo de fraudes, en la película, en la última escena que aparece el detective en Francia, en una ciudad cercana de París, donde le detienen, es el propio defraudador. Es decir, el personaje participa en la película haciendo esta vez de policía como si se detuviera. Bueno, pues es una pequeña anécdota. Claro, ahí hay un montonazo de casos. Un montón. O por ejemplo el caso de la hija de Larra, ¿no? La verdad es que María José de Larra, que es al fin y al cabo uno de los periodistas que tuvieron más, digamos, importancia en esta época histórica, una hija suya se convierte también en la primera creadora, como decía antes, de un fraude piramidal en España, y un personaje además relevante de la sociedad, con su par con la ópera y tal y cual. Entonces, este tipo de casos son muy entretenidos y hay muchos, Yo creo que ahí es un poco el prisma. El que no le interesa mucho el mundo financiero, sino más bien la picaresca, etcétera, puede encontrar pues 50, 100 casos entretenidos. Al que le interesa más el cómo se desarrolla un fraude a nivel técnico, es decir, qué instrumentos utilizan los personajes, en qué ambiente en el que ha podido desarrollar ese fraude, eso va más para un investigador, para un estudioso, etcétera. Ahora, y ya termino, repetir fraudes se repetirán, incluso muchas veces, incluso muy parecidos a los que se han producido en el tiempo. Eso sí, aprovechando el entorno en que se mueve o en que nos movemos en la actualidad, o en el que se moverá el personaje que lo haga, la tecnología, etcétera y cual. Es decir, lo que va a utilizar, al final, el fondo del asunto es el mismo: engañar, conseguir dinero de los demás que venga a mi propio patrimonio, y entonces los medios, los que pueda en ese momento. Los famosos timos de la estampita, que se hacía pasar por tonto a un señor que salía de la estación para venderle un premio de lotería, hoy en día es mucho más complicado, porque la gente tiene mucha más cultura, y aún así se sigue dando. Ahora, estafar a un señor diciendo que va a invertir en una criptomoneda donde va a multiplicar por 100 en un año su inversión y luego salir con ese dinero, evidentemente apropiárselo, eso es mucho más fácil por la tecnología actual. Ya veremos lo que hace el futuro, que no lo sabemos todavía.